Bueno, vamos entonces a ver el día de hoy el resto de recocido. Nos habíamos quedado la clase pasada, voy a poner ahí, nos habíamos quedado la clase pasada, habíamos hecho una regresión de Abrami y luego vimos crecimiento de grano, vimos la coalescencia de los granos, cómo se reducían los chiquitos, los grandes se hacen más grandes y esta tendencia, ¿no? Del tipo raíz cuadrada del tiempo con el diámetro, ¿no? ¿Qué otra cosa vimos por ahí? Vimos, ok, hicimos una, creo que no hicimos con esta ecuación, ¿cierto? La Hugh-Roth. No hicimos regresión con esa, pero es parecida, ¿no? Es parecida a la que teníamos acá arriba, ¿no? A esta. Solamente no tiene el término de 0 al cuadrado y tiene t a la n, ¿no? Es decir, normalmente debería de ser este t a la n debería de ser 0.5 y entonces seguiría ¿cómo se llama? El modelo de allá arriba, ¿no? Pero bueno, este es otro de los modelos que se utiliza mucho para crecimiento de grano, ¿no? Ustedes pueden sacar KN y es como KN de Abrami, ¿no? Es exclusivo para cada material. Allá no podría aplicar esto de la fórmula de Arrhenius. Pero bueno, ¿qué otra cosa vimos por ahí? Ahí está la constante cinética, sacamos todos los cálculos. Okay, hoy vamos a ver factores que afectan el recocido, ¿no? Factores que afectan todo este proceso uh, de devolver al material a sus propiedades originales o a su microestructura original, etcétera, ¿no? Vamos a poner, déjenme abrir acá. Ok, entonces el primero que vamos a ver, el primer factor que vamos a ver que influye en el recocido, lo vamos a poner ahí, el efecto de la temperatura y tiempo, ¿no? Y voy a poner primero una gráfica, vamos a poner una gráfica. Esta gráfica es para ciertas temperaturas, dice ahí recristalización, y es para cobre puro, ¿verdad? Normalmente no se encuentran tendencias con la temperatura, pero bueno, aquí dice, ¿qué se está graficando? El tiempo para llegar a la mitad de recristalización, o sea, el 50%. Y de este lado es el recíproco de la temperatura. ¿Qué quiere decir? Que más grande significa menos temperatura, ¿no? O sea, por acá es poca temperatura y abajo es mucha temperatura, ¿no? Sí, aguas, ¿no? Por la forma de la gráfica. Y por acá es mucho tiempo que tarda en recristalizarse y aquí es poco tiempo, ¿no? Y si ustedes observan, pues la tendencia claramente indica que ¿qué? ¿Va? Eso es preguntas de examen, ¿va? Menor temperatura, voy a poner la temperatura a la que se realiza el recocido, voy a poner ahí, afecta la forma, perdón, el tiempo que tarda el material en recristalizar, ¿no? Afecta el tiempo que tarda el material en recristalizar, ¿no? Le vamos a poner lo más corto posible, ¿no? Y a mayor que, no, a menor temperatura, del tratamiento, mayor será el tiempo de recristalización, ¿no? Ok, normalmente todas las, ¿cómo se llama? Toda la parte de recristalización tiene la misma tendencia, ¿no? Si yo aumento la temperatura, el proceso se lleva a cabo más rápido. Si yo disminuyo la temperatura, se va más lento, ¿no? Ahí ustedes tendrán que evaluar, bueno, qué tan caro me sale poner la mufla más caliente, ¿verdad? O mejor me espero un rato más a que se tarde en recristalizar. O necesito la producción, ¿verdad? ¿Qué hago? Pues le subo fuerte a la mufla, ¿no? Y tarda menos tiempo en recristalizar. Por supuesto, modifica un poquito las propiedades del material, la velocidad a la que recristaliza, etcétera, ¿no? Pero bueno, es mínimo, me refiero a que se puede lograr el mismo efecto, pero con más tiempo o más temperatura, ¿no? Es equivalente. Bueno, voy a dejarlo ahí, esta parte, vamos a poner ahí, es el efecto que se observa con la temperatura. Vamos a poner el siguiente efecto, ¿no? El siguiente efecto es la deformación en frío, ¿no? Y vamos a poner ahí. Para la deformación en frío voy a intentar poner esta gráfica acá, ¿no? Ustedes la van a interpretar. Hay muchos estudios, ¿verdad? Del recocido. Vamos a poner ahí, ok, deformación en frío. Y aquí están dos curvas. Este es el tiempo en horas. Por aquí está poco tiempo y mucho tiempo que tarda en recristalizar.
Y esta es temperatura. No sé por qué la gente de los artículos siempre les gusta poner las gráficas todas cuatrapeadas, ¿no? O sea, debería ser la temperatura creciente, ¿verdad? De tiempo creciente. Y debería, de hecho, incluso ser al revés o no sé. Bueno, ¿qué importa, va? Es para confundir, ¿verdad? Vamos a poner ahí, ok, este de aquí que tiene que 13% de reducción de área contra este que tiene 51%, ¿cuál está más deformado? El de 51, ¿no? Y luego entonces vamos a fijarnos, por ejemplo, a una temperatura por acá intermedia, ¿no? ¿Cuál de los dos, eh, perdón, requiere, ¿cómo se llama? Más tiempo para recristalizar. El de 13% requiere más tiempo recristalizar que el de 51%, ¿no? A la misma temperatura. No, véanlo como le ven. Es más, vamos a ponerle 830. Este requiere 40 horas y él le requiere 1 hora y media, ¿no? ¿Sí? Más o menos. Entonces, ese sería el primer efecto, ¿no? El efecto de la deformación en frío va a ser que a mayor deformación, ¿qué le va a pasar? Menor tiempo, ¿verdad? ¿Por qué será esto? La energía acumulada, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces ya les explicaron un poquito en teoría, ¿verdad? En teoría, no, perdón, en el laboratorio, ¿verdad? Vamos a poner ahí entonces el libro. Perfecto. Del libro, ¿ah? Directo del conocimiento. ¿Ah? Todo esto viene de los libros, ¿verdad? Yo no lo inventé, yo no lo hice, ¿ah? Solo investigué y lo puse en la clase, ¿verdad? ¿No? Tiene más chiste que eso, ¿verdad? Le voy a poner aquí, ok. El efecto de la deformación en frío provoca que a mayor deformación se requiera menor tiempo de recristalización, ¿no? Le voy a poner ahí observar la gráfica para una misma temperatura, ¿no? Sí, o sea que si observo una misma temperatura 830, puedo distinguir que la de menos, ¿no? La de menos deformación tarda mucho más tiempo en recristalizar. Le voy a poner aquí. Este efecto, esto se logra, vamos a ponerle, se debe a la energía, ¿verdad? Durante la deformación, ¿no? Esta energía es la fuerza motriz, ¿verdad? En todas las etapas del recocido, ¿no? Bueno, ¿no? Básicamente, entonces, más energía almacenada permite, ¿verdad?, tener le llaman gradiente de potencial químico, o sea, está almacenada distinta la energía en el sistema y por lo tanto, como hay más diferencias de energía, el proceso se lleva a cabo más veloz, ¿no? Es como aventarse del bungee, ¿verdad? O aventarse de un escalón de la escalera, ¿no? ¿Sí? Así saltar de un escalón a saltar del bungee, ¿no? Más diferencia, pues más rápido, ¿no? Alcanza mayor velocidad, ¿no? Vamos a poner ahí, ok, ese sería el efecto. Vamos a poner el otro efecto. Tamaño de grano recristalizado. A ver, déjenme ver, tengo según yo una gráfica. Ahorita van a decir qué va a pasar ahí. Analizar. Es la gráfica que muestra, ese es del, creo que el Red Hill o el Porter, no me acuerdo. Bueno, ok. ¿Qué dice ahí la gráfica?
Observen la primera, vamos a ver qué está graficando. Tamaño del grano recristalizado, ¿no? O sea, es el tamaño del grano después de hacer todo el recocido y recristalizar, antes de que empiece a crecer el grano, ¿no? Y de este lado está ¿quién? Porcentaje de elongación, que podríamos decir que es la porcentaje de deformación en frío, ¿no? Este es mucha deformación y logro que tamaño de grano pequeño, ¿no? ¿Sí? Y luego por acá digo que a poca deformación, tamaño de grano. Otra de las cosas que quiero que observen es como asintótico, ¿ya vieron? ¿Qué quiere decir? Que llega un punto, ¿verdad? A una elongación, hay un porcentaje de deformación en frío, que recristalizar el grano, ¿verdad? Literalmente es casi imposible, ¿no? Lo voy a poner así. Por más que yo le ponga temperatura y tiempo, tarda muchísimo en recristalizar. Es decir, no tiene la energía acumulada suficiente para llevar a cabo la recristalización. Eso sucede, ¿no? Eso le llaman ¿cómo se llama? El porcentaje de deformación en frío crítico, ¿no? Crítico, ese se llama. Ese porcentaje de deformación en frío crítico dice, ok, si tú no lo has deformado por lo menos esta cantidad, llevar a cabo un recocido sería totalmente inútil, ¿verdad? Porque tu deformación es tan pequeña que por más que lo calientes, no vas a recristalizar nada. ¿Sí? No hay energía suficiente almacenada para llevar a cabo todo el proceso, ¿no? Entonces voy a ponerlo ahí, en palabras o en texto, lo que acabamos de decir. Vamos a poner ahí a mayor deformación en frío, se tiene un menor tamaño de grano recristalizado, ¿no? ¿Sí? Y le vamos a poner ahí, existe un porcentaje de deformación en frío crítico crítico, no sé por qué crítico, ok, crítico, el cual se debe tener para llevar a cabo el proceso de recristalización, ¿no? De lo contrario, no se tiene la energía almacenada suficiente, ¿no? Sí, o sea, si no deformo esa cantidad no puedo llevar a cabo el recocido, ¿sí? Simplemente nunca va a recristalizar el grano, ¿no? Se va a quedar deformado para siempre, porque es muy poca la deformación. Es decir, le quitas esa deformación, dice, no, pues ni siquiera tengo energía almacenada como para empezar a reacomodar todos mis átomos y recristalizar en otra microestructura distinta, ¿no? Mínimo tengo que tener un porcentaje de deformación, sin ese no puedo hacer recocido, ¿no? Vamos a ponerle ahí, control J, ¿no? Sale. Vamos a ver el otro efecto. El siguiente efecto es la pureza, ¿verdad? Efecto de la pureza, vamos a poner aquí. Efecto. Y vamos a poner ahí. Ok. Voy a poner la gráfica. Esta, ¿no? Sale. En el efecto de la pureza, ¿qué se observa? Ok, aquí está la temperatura de recristalización. ¿Sí se acuerdan qué es la temperatura de recristalización? La temperatura que se tarda el material en recristalizar en una hora, ¿no? O sea, ¿a qué temperatura lo tengo que poner para que recristalice en una hora? Y vean aquí el porcentaje de pureza. Bueno, este es para cobre, según yo. O algo. Ah, no, perdón, dice que
Aluminio, ¿no? Cold rolled de 80%, ¿no? Bueno, que si yo ingreso impurezas al sistema, ¿qué le va pasando a la temperatura de recristalización? Más grande, ¿verdad? Sí, ok, eso es importante, ¿verdad? Si está casi puro, con poquita temperatura recristaliza, ¿verdad? Y si tiene mucha impureza, ¿qué le va a pasar? Va a estar mayor temperatura. ¿Por qué será eso? Eso, ¿no? Son como barreras, ¿no? Entonces imagínense, si usted quiere pasar por aquí corriendo y están todas las mesas, es un problema, ¿no? Y eso es para el crecimiento del grano, muy bien. Entonces cuando empieza a recristalizar el grano, al momento de intentar crecer, pues le va a costar trabajo y por eso la pureza afecta. Pero la pureza tiene un doble efecto, porque ustedes lo analizan desde el punto de vista de nucleación. ¿Qué nos supone que si teníamos impurezas ahí nucleaba la fase? ¿No? Siempre ¿cómo se llama? En las impurezas, en las paredes del sistema es donde nuclea la fase, ¿no? Entonces, es muy importante porque la pureza tiene ese doble efecto, ¿no? Por una parte, ayuda a la nucleación, pero por otra parte, limita el crecimiento de grano, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo ahí. Por supuesto, ¿quién es la que gana? El efecto del crecimiento de grano, ¿no? Que funge como barrera, ¿no? Le voy a poner ahí la pureza de un material tiene un doble efecto. La nucleación se ve favorecida, pero el crecimiento de los granos ¿cómo le pondríamos? El crecimiento de los granos es limitado por las impurezas, ¿no? Sí, ¿a qué me refiero? Que las impurezas tienen ese efecto de permitir la nucleación en su interior, pero ¿qué les va a pasar? Va a pedir el crecimiento de grano. Lo voy a poner aquí. Uh, en general, a menor pureza, mayor temperatura de recristalización, ¿no? ¿Sí? Sí. Ok, ¿se acuerda en nucleación heterogénea? Decíamos que cuando una fase intenta crecer dentro de un grano, vamos a pasar de, yo que sé, ferrita a austenita, ¿no? Y la fase intenta crecer dentro del grano, le es muy difícil, ¿no? Tiene que ser nucleación 100% homogénea, ¿no? Pero cuando se ayuda del borde de grano, cuando se ayuda de la pared del sistema, ahí se forma la nucleación heterogénea. Y esa tiene menor barrera energética. Entonces las impurezas sirven como una pequeña ayuda, ¿verdad? En donde se van a intentar nuclear toda la nueva fase, ¿no? La nueva fase. Entonces la idea es que los nuevos granos recristalizados, al ver la impureza, pues ahí nuclean. Pero una vez que empiezan a crecer, la misma impureza le impide crecer, ¿no? Entonces el efecto es este, ¿no? A mayor pureza, eh, perdón, a menor pureza, mayor temperatura de recristalización, ¿no? ¿Sí? Y el último efecto que vamos a ver. Sí, ¿cuál es el efecto que gana al final? El impedimento de crecer, ¿no? Eso es lo que le afecta más a una pieza, ¿no? Y vamos a poner ahí tamaño de grano, ¿no? Inicial, ¿no?
Y este no hay gráfica, ¿va? Pero vamos a poner ahí el tamaño. Y le voy a poner el tamaño de grano inicial. ¿Qué quiere decir inicial? ¿Antes de qué? De la deformación en frío, ¿no? A eso me refiero con tamaño de grano inicial. Entonces tengo dos piezas y las dos piezas las deformo y les hago el recocido. Pero ambas piezas no tenían la misma estructura antes de la deformación. ¿Qué le va a pasar al final? Le voy a poner ahí. Afecta el proceso de recocido. Perdón, el proceso de recocido y modifica la microestructura de la pieza final, ¿no? Lo voy a poner ahí. A menor tamaño de grano, habrá más zonas donde llevar a cabo la nucleación. Por lo tanto, durante la recristalización se tienen más granos y de menor tamaño, ¿no? No sé si se entienda. La idea es parto de grano chico, termino con grano chico, ¿no? Parto de grano grande, termino con grano ¿qué? Grande. No sé si quieren que lo ponga así, ahí, no sé cómo. Vamos a poner así, ¿no? Si se tiene un tamaño de grano chico, se espera el mismo, un tamaño de grano, un tamaño equivalente después del recocido, ¿no? Al igual, si es grande, se espera granos grandes después del tratamiento, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, chicos? Bueno, ahorita ya salimos al desayuno, no se preocupen. Bueno, dudas, preguntas. Ups. Y vamos a poner ahí resumen, ¿no? De los efectos durante el recocido, ¿no? En general, bueno, podría poner cada efecto por separado, ¿no? Uno por uno, ir tamaño de grano. Los más importantes ya los puse por ahí. Pero voy a poner, pues, una gráfica, ¿verdad? Una tablita donde se ponen todos los efectos juntos, ¿no? Entonces vamos a poner ahí. Esa es la tablita que hay que poner.
Bueno, ahí está, ¿no? Se alcanza a ver. Le puse flechitas, ¿no? Para distinguir ahí qué es mayor, mayor, mayor. Y vamos a intentar desglosar, ¿verdad? Todos los efectos. Por ejemplo, la deformación, ¿no? El porcentaje de deformación. Yo deformo mucho una pieza. ¿Qué le va a pasar a la energía almacenada? Pues va a ser mucha, ¿no? Mucha energía almacenada. La rapidez de crecimiento va a ser ¿qué? Grande, porque hay diferencias de energía dentro del sistema. Y esas diferencias de energía dijimos que aceleran el proceso, ¿no? La rapidez de nucleación, ¿qué le va a pasar? Va a incrementar, ¿no? Va a incrementar porque hay más sitios deformados donde nuclear, ¿sí? Tiene sentido, más borde de grano. Temperatura de recristalización, ¿qué le va a pasar? Va a disminuir porque como tiene toda la energía, tiene mucha velocidad y mucha nucleación, ¿qué le pasa a la temperatura? Con poquita temperatura es suficiente para recristalizar. Y el diámetro recristalizado, si yo empiezo con una alta deformación, por supuesto voy a tener pequeño grano, ¿no? ¿Sí? Lo deformo mucho y por supuesto genera un montón de efectos cristalinos que al final resultan en un tamaño de grano menor, ¿verdad? Sí, va. Siguiente, tamaño de grano inicial. De nuevo, parto de grano grande, lo que dijimos, y termino con grano ¿qué? Grande, ¿no? ¿Sí? Siguiente, si tengo un tamaño de grano inicial grande, en teoría almaceno menos energía, ¿no? La rapidez de crecimiento, pues como no hay tanto borde de grano, la rapidez de crecimiento, ¿qué le va a pasar? Va a disminuir. La rapidez de nucleación también, ¿qué? Disminuir. Todo es porque, ¿qué? No hay energía almacenada, no hay muchos defectos cristalinos. El tamaño de grano inicial es grande, ¿no? ¿Sí? En general. Bueno, la pureza, dijimos que la pureza, ya vieron que las flechas ahí están como encontradas algunas, ¿no? Mayor pureza quiere decir que no hay impurezas en el sistema. Si no hay impurezas, pues no almaceno energía. Es una de las cosas. Si ustedes recuerdan, en una mezcla, las curvas de energía libre siempre dice que la mezcla de 50 a 50 es la más estable, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que las impurezas eh, almacenan energía, ¿no? Si yo tengo una alta pureza, perdón, si tengo una alta pureza, no hay impurezas y no almaceno energía en el sistema, ¿no? La segunda, rapidez de crecimiento de grano. Alta pureza, ¿qué le va a pasar? Crece rápido, no hay quien lo limite a crecer, ¿no? No hay impurezas que lo limiten a crecer. Rapidez de nucleación, como no hay sitios donde nuclear, ¿no? Mucha pureza, no hay sitios donde nuclear, tengo que llevar a cabo casi nucleación homogénea, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Temperatura de recristalización, pues va a tener que ser, ¿qué? Menor, y dijimos que ahí gana la rapidez de, ¿qué? De crecimiento de grano, ¿no? Dijimos que como sí crece rápido, no necesito tanta, ¿qué? Temperatura, ¿no? ¿Sí? Y la última, voy a poder crecer mucho el grano, ¿no? Si hay alta pureza. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Y luego la temperatura de deformación. Si yo deformo, ¿verdad? A alta temperatura, pues almaceno menos energía, tengo menor rapidez, menor nucleación. Por supuesto voy a tener que elevar más que la temperatura porque no hay energía que me ayude, ¿verdad? A llevar a cabo el proceso de cristalización. Y el diámetro de grano va a ser ¿qué? Mayor. ¿Por qué? Porque la deformación, digamos que se autorrecristaliza, ¿no? Durante la deformación, como está caliente, ¿verdad? La pieza se va a recristalizar. Incluso hay procesos, ¿verdad? En los que el proceso de deformación en frío, recocido y todo se lleva en un solo proceso, ¿no? O sea, calientan la pieza, lo deforman y ya sale recristalizado, ¿no? Y eso es porque lo hacen a alta temperatura. Mientras más frío, entonces más almaceno energía y más tengo que llevar a cabo el recocido, ¿no? No sé si haya dudas, preguntas. Hasta ahí le vamos a dejar entonces con lo de recocido. Preguntas como estas vienen en el examen, ¿no? Si tengo un tamaño de grano inicial grande, ¿cuál es el tamaño de grano recristalizado, ¿no? Y así, ¿no? Hay que saberse ahí la teoría, ni modo. Bueno, voy a cerrar. Bueno, déjeme guardarlo, ya sé. Lo guardamos. El examen, sí, yo creo que sí. Último día, esperemos que terminemos antes. Puede ser que sea antes. ¿Perdón? ¿Cuál casita? ¿En casa? Pues podemos hacer las preguntas de teoría a casa. Sí. Y ya la parte de los problemas sí aquí, ¿no? ¿Sí? Así como estuvo el de difusión, ¿no? Ya les entregué calificaciones de difusión. De la teoría sí. De la teoría sí ya, ese ya. Del otro pues les va a ir bien, no sé.
No los desanimo para que sigan viniendo, ¿verdad? Si no, de todas maneras se recuperan el DEPA, ¿no? Que el DEPA está sencillo. Bueno, el DEPA es el DEPA, ¿no? Hay que hacerlo. Ah, hoy es el DEPA, ¿verdad? Ayer y hoy. Tienen hasta las 4 de la tarde para terminarlo. Yo creo que terminando el DEPA, nada más yo voy a hacer una revisión manual porque a algunos les digo, pongan 2 decimales y me ponen 3. Ponga un decimal y me ponen 5, ¿no? Y le digo, ponga el resultado en este formato y lo ponen en otro. Pero igual revisarlo manualmente es muy rápido. Entonces, en cuanto terminemos, yo creo que les mando correo a los profes, les digo, ¿cómo lo ven? ¿Sí está bien? Y como lo hicimos todos juntos, pues ya les mandamos calificación a todos, ¿no? ¿Va? Les va a decir cuántos aciertos tienen de cuántos, ¿no? Ah, no, sí, claro, claro. Si se equivocan en el formato no pasa nada, ¿no? Tienen, tienen red de seguridad, ¿no? Red de seguridad. Ya si se equivocan en 3 órdenes de magnitud, pues ya no, ¿eh? Sí, ya no. No se va a poder, ¿no? ¿Cuál qué? Pues hice varios, pero algunos sí. Vamos a poner ahí. Entonces el siguiente tema es TTT y CCT. Creo que decía tengo archivo. Este se va a ir muy muy rápido, pero hay que tenerlo con cuidado. Yo creo que voy a borrar este que acabo de crear. Déjenme entonces abrir mi archivo de TTT. Espérenme. Ah, sí, entonces bueno, déjenme guardarlo ahí en sus apuntes. El TTT básicamente es un tema de lo sé leer o no lo sé leer. Y listo. Vamos a platicar de los diagramas TTT, ¿no? Entonces el diagrama TTT se llama TTT porque es temperatura, tiempo y ¿qué? Y transformación. Es muy distinto a un diagrama de fases. En el diagrama de fases se grafica qué temperatura y composición, ¿no? Y en qué fase se encuentra el sistema, ¿no? En este de aquí lo que es un diagrama cinético, lo vamos a poner como este diagrama. Ah, bueno, ya le dice ahí, ¿verdad? Abajo. Ese diagrama pretende evaluar la cinética de transformación de fase de un material, ¿no? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que este no intenta predecir en qué fase está el material, sino cuánto tiempo tarda en llegar a esa fase, ¿no? Cuánto tiempo tarda en ocurrir una transformación de fase. Este es el diagrama por excelencia que se debería de utilizar en esta materia. Así como la ecuación de Abrami, ¿verdad? Es la ecuación por excelencia para calcular transformaciones de fase. Este diagrama en general también es el diagrama que más se utiliza en transformaciones de fase. Voy a poner ahí conocimiento previo, ¿no? Cosas de conocimiento previo. ¿Qué tienen que saber? Ok, lo que sucede con la nucleación y la velocidad de ¿qué? De crecimiento, ¿no? Por ejemplo, una transformación normalmente, aquí está la temperatura de transformación, por ejemplo, no sé, van a pasar de ferrita a austenita y la temperatura de 700 no sé qué, 714 o algo por el estilo. Y por acá abajo, mientras más enfríe, ¿verdad? Mientras más enfríe, pues mayor nucleación va a obtener el sistema, ¿no? Sí, si ustedes recuerdan, si me encuentro exactamente a la temperatura de equilibrio, no puedo llevar a cabo la transformación, no hay nucleación suficiente para llevarla a cabo. Mientras más enfríe, hay un punto en el que se logra la máxima que nucleación, ¿no? Creo que, no, perdón, la curva de abajo, ¿no? Estoy señalando la curva errónea. Hay una, hay una temperatura a la cual se logra la máxima nucleación y luego empieza a decaer, ¿no? Poco a poco. ¿Qué le va a pasar a la otra, verdad? La otra que es la otra línea punteada. Lo que le va a pasar es que mientras más temperatura le pongo al sistema, mejor será la difusión, ¿no? Y mejor será toda la cinética en general, ¿no? Entonces, por un lado está la nucleación.
que requiere subenfriamiento, y por otro lado está la difusión y todos los otros fenómenos que requieren temperatura, ¿no? Y están encontrados, y por supuesto hay un punto máximo donde se da la velocidad máxima de transformación de fase, ¿no? En esta temperatura, se puede decir que a esta temperatura la transformación de fase ocurre muy veloz comparado con otras temperaturas, ¿no? Entonces, si yo observo aquí este diagrama, ya es temperatura contra ¿qué? Contra tiempo, y grafico el 50% transformado, ¿qué le va a pasar? Por acá, le vamos a poner aquí, por acá, ¿quién limita la transformación de fase? Hay mucha nucleación, pero poca ¿qué? Difusión, ¿no? Poca difusión, es decir, los átomos no se mueven mucho, ¿no? En el sistema. Y por acá arriba hay mucha difusión, pero poca ¿qué? Nucleación, ¿no? ¿Sí lo ven? Rate, velocidad o rapidez, ¿no? Entonces por acá hay mucha nucleación, pero poca difusión, y al revés arriba, ¿no? Mucha difusión y poca nucleación, porque no es subenfriado mucho, ¿no? Y entonces hay una nariz, ¿va? Esta le llaman la clásica nariz de los diagramas TTT. Esta es la que vamos a estar viendo. ¿A qué me refiero? La forma de los TTT, todas las curvas cinéticas tienen esta forma, ¿no? En un diagrama temperatura contra tiempo, si yo grafico la transformación de fase, va a tener esta forma, en donde hay una temperatura a la cual hay un tiempo mínimo de transformación. Es el tiempo mínimo que lo debo de dejar para que empiece a transformarse la fase, o más bien concluya la transformación de fase, y eso se da a una temperatura específica, ¿no? Vamos a poner, la primera gráfica se puede ver, bueno, esto es lo que puse, ¿no? La primera gráfica se puede ver la velocidad de crecimiento, aumenta con la temperatura, ¿no? Esta de aquí, porque hay difusión, ¿no? La mayor parte de las transformaciones son que difusivas, ¿no? Difusivas, ¿qué quiere decir? Mayor temperatura, más difusión, ¿no? Por otra parte, la velocidad de nucleación es mayor al tener subenfriamiento, ¿verdad? Subenfriamiento. ¿Cómo escribo tanto? Semestre pasado, ¿verdad? Sí, el semestre pasado empecé con este archivo. El semestre pasado empecé con este archivo y lo empecé a dar la clase así con la compu, ¿no? Justo por esta zona. Entonces todos los archivos anteriores no los tenía y ahora este ya, ¿no? Estos ya están, ¿no? Pero los voy a ir mejorando poco a poco, ¿no? ¿Cómo queda la, ¿no? Repito mucho la, ¿verdad? Ahí está. La, ¿no? Ok. Por otra parte, la velocidad de nucleación es mayor usando sobreenfriamiento, ¿no? Con respecto a la temperatura de la transformación. Aquí está la temperatura de transformación. Mientras más me aleje de ella, mayor será la nucleación, ¿no? Debido a estos efectos contrarios, existe una temperatura a la que la velocidad de transformación, la total, ¿qué? La total rate, alcanza un máximo. Esta es la máxima velocidad que puede alcanzar, ¿no? O esta de este lado, ¿no? Ya sea viendo aquí la rapidez de transformación o viendo aquí cuánto se ha transformado del material, ¿no? Bueno, vamos a poner ahí, al graficar esa transformación en una gráfica temperatura contra tiempo, se muestra en la segunda gráfica, bla, 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 y esos son los diagramas famosos, ¿qué? TTT. Entonces, ¿qué se grafica en un TTT? Temperatura, tiempo, y cada curva representa una transformación, ¿no? Esta es la temperatura de transformación al equilibrio, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la temperatura a la que funde el hielo? 0 Celsius, ¿no? Entonces, imagínense que están estudiando derretimiento de hielo, ¿no? Están ahí ustedes, no sé, en un experimento, en una fiesta, y meten un hielito y ven cuánto tiempo está en derretir, ¿no? Y están ahí haciendo sus apuestas, ¿no? Ok, ¿a qué temperatura se derrite el hielo? 0, ¿no? 0 Celsius. Entonces, aquí sería la temperatura 0 Celsius. Y ustedes dirán, ok, si yo, bueno, derretimiento no, sería formación de hielo, ¿no? Al revés, ¿no? Para que se vea como las transformaciones de materiales, ¿no? De líquido a sólido, ¿no? Entonces, ¿a qué temperatura se solidifica el hielo? 0 Celsius, ¿no? Si yo sube en frío, poquitito, hay mucha difusión porque el sistema está casi líquido, ¿no? Los átomos se mueven mucho y se podrían ordenar rápidamente para formar el hielo. Pero, ¿qué le pasa? Si se mueven rápidamente no hay mucha nucleación y rápidamente se vuelven a deshacer los núcleos que se forman, ¿no? Y la transformación tarda mucho tiempo. ¿Qué quiere decir? Que van a dejar su vasito de agua en el congelador exactamente a 0 Celsius y va a tardar muchísimo tiempo en formar hielo, ¿no? Mucho tiempo, ¿no? ¿Qué pasa si yo lo subenfrío? Lo voy a subenfriar muchísimo. O sea, agarro el congelador y lo pongo a -50 grados, ¿no? Y meto el agua. ¿Ustedes creen que así cuando la meta ya es hielo?
Ok, resulta ser, ¿verdad? Resulta ser que al yo intentar hacer esta transformación con un extremo subenfriamiento, pues tengo mucha nucleación, pero los átomos se mueven bien poquito. Y entonces a la hora de intentar acomodarse para formar el hielo se van a tardar mucho. ¿Qué le pasa a la transformación? También dura mucho tiempo, ¿no? Y entonces si lo meto ya no a menos 50 ni casi 0 Celsius, lo meto a menos 25, menos 10, ¿qué le va a pasar? Alcanza un máximo de velocidad. Entonces lo meto y casi en 10 segundos se transforma en hielo, ¿no? ¿Sí? Esa es la idea. Si yo subenfrío demasiado, no se mueven los átomos, no se pueden acomodar. Tiene que haber un balance, ¿verdad? Tiene que haber un balance en cuanto a nucleación y movimiento de átomos, ¿no? Sí, hay una temperatura adecuada para meter su cerveza al refrigerador y que se enfríe lo más rápido posible, ¿no? Sí, no, no es cierto. Bueno, estamos en materiales. Piensen en eso para una transformación de ferrita a austenita, algo por el estilo, ¿no? Es decir, tengo mi material caliente en la mufla y lo quiero transformar, ¿verdad? Lo quiero enfriar y durante el enfriamiento puedo hacer muchas cosas. Lo puedo enfriar severamente o lo puedo enfriar despacito, ¿no? ¿Qué quiere decir? Lo mantengo ahí calientito en la mufla un tiempo hasta que poco a poco se va enfriando, ¿no? Todos esos procesos los vamos a analizar desde el punto de vista de cuánto tiempo tardan y qué microestructura voy a obtener, ¿no? ¿Sale? Entonces, esas son las curvas. Siempre, cada una de estas curvas representa una transformación de fase y siempre se grafica temperatura contra qué? Contra tiempo. Ahí está un diagrama de fases esquemático, ¿verdad? Como realmente se ve, perdón, un diagrama TTT, como realmente se ve. Voy a poner ahí, este es un diagrama para un acero eutectoide, creo que dice por ahí. Me lo voy a poner ahí salto de página, ¿verdad? Mal formato. Ahí está la forma del diagrama. Y voy a explicar más o menos qué sucede, ¿no? ¿Por qué tiene dos curvas? Porque la primera curva es el inicio de la transformación, ¿no? Y la segunda curva sería el final de la transformación. ¿Qué quiere decir? Que estas curvas, ¿verdad? Voy a platicar cómo se construyen. Yo, de hecho, ustedes las van a construir, ¿no? En su laboratorio. Ustedes las van a construir. Voy a explicar cómo se hace, ¿no? Ustedes toman su pieza, la llevan a austenización. ¿Qué quiere decir? ¿Arriba de qué temperatura? 720 y tantos. Bueno, dependiendo de su acero, ¿no? Dependiendo de su acero. Su acero puede ser que tenga una temperatura de austenización mayor. Si quieren, voy a poner ahí. Por ahí está el diagrama de fases, ¿no? Por ejemplo, la temperatura de austenización puede estar desde que 727, que sería la temperatura eutectoide, hasta acá arriba, ¿no? Cualquiera de ese rango, ¿no? ¿Por qué? Pues dependiendo de qué composición tenga, ¿no? Sí, está como entre 700 y 850, ¿no? Sí, por ahí está la temperatura de austenización, que va a ser esta línea punteada, ¿no? Que le llaman A1, ¿no? 727, aquí es un acero eutectoide, estamos justo en el eutectoide, perdón. Y a esta temperatura ustedes ya tienen que ahí, ¿qué fase es esta? Austenita, ¿no? Y ustedes quieren transformar o enfriar ese material. Entonces pueden hacer muchas cosas. Voy a platicar cómo se construye el diagrama. La idea es, ok, tomo esa pieza que está a 720 y tantos y la enfrío a 600. ¿Qué hago? La meto a un baño con sales calientitas, ¿verdad? A 600 y lo mantengo ahí tiempo y observo y digo, ok, después de cuántos segundos dice ahí, un segundo, este es punto uno, este es un segundo, después de un segundo de tiempo comienza a transformarse austenita en qué, en perlita, ¿no? En perlita. Continúa el tiempo y cuando llega como a los que 8 segundos, 8 o 9 segundos, termina de transformarse y ya todo es perlita. Y después de ese tiempo ya no le sucede nada a la pieza, ¿no? Se sigue enfriando, me refiero a siga 600, pero ya la transformación de fase, dentro del material ya voy a observar la perlita con la que va a terminar el material para siempre, ¿no? ¿Sí? Y luego repito el experimento ahora a 600, lo repito a 500, luego lo repito a qué? A 400 y así. Una de las cosas que voy a estar observando es que la dureza va a modificarse. Vean cómo la dureza empieza en 14, ¿verdad? Y aquí 38. ¿Qué quiere decir? Mientras más subenfriamiento, más que mayor dureza, ¿no? Mejores propiedades mecánicas, ¿no? ¿Sí? Y luego voy a decir, ok, perfecto. Aquí dice PS, P start, ¿va? Y aquí dice PF, ¿no?
perlita final, ¿no? Aquí empieza a transformarse en perlita y la segunda curva termina en transformarse en perlita. Aquí dentro de las curvas hay una mezcla entre perlita y ¿qué? Y austenita, la perlita que se está transformando y la austenita que todavía sigue sin transformarse. Si se fijan, toda esta zona me dice que es austenita, le ponen U de unstable, inestable, ¿no? No estable. ¿Qué quiere decir? Que en teoría puedo tener austenita, ¿no? A 500. Sí, ¿cuánto tiempo te va a durar tu austenita? Pues 2 segundos, 1 segundo, ¿no? Es como decir, saco el hielo del refri. ¿Cuánto tiempo va a durar el hielo? Pues no sé, ¿va? 10 minutos, ¿va? Después de 10 minutos ya se va a transformar todo en agua, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? No va a durar más, ¿va? Es hielo inestable, así es esta austenita que inestable. Esta austenita pues se tiene que transformar y va a transcurrir el tiempo, ¿verdad? Estos diagramas se construyen isotérmicamente. ¿Qué quiere decir? Cada temperatura se repite el experimento y se ve cuándo empieza y cuándo termina. ¿Sí? Número 2, dice ahí, esta zona que está aquí es perlita, ¿no? La famosa fase con el eutéctico, ¿verdad? Láminas, ¿no? Una con la otra. ¿Qué pasa si yo enfrío más? Se forma otra fase que ya no es perlita. Es algo que se conoce como vainita, ¿no? Y esa fase no aparece en un diagrama hierro-carbono. Esa no aparece. ¿Cuál es la fase del equilibrio? Perlita, ¿no? Láminas de ferrita con cementita, ¿no? Si yo enfrío demasiado se forma un campechano, ¿verdad? Un campechano de carburos y esta tiene forma más de agujas, ¿verdad? Que de láminas, ¿no? Y se llama ¿qué? Vainita, ¿no? Igual aquí le dicen, esta es la vainita, aquí inicia la vainita y aquí termina la ¿qué? La vainita, ¿no? Vamos a hablar de la vainita también a detalle, ¿no? Vamos a hablar de cómo se ve, etcétera, pero en general es una perlita, ¿verdad? Enfriada a alta velocidad, ¿no? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que no le doy tiempo de difundir, nuclea y se forman puntitos de carburos, ¿verdad? Y agujas en donde no se logran formar bien las láminas de perlita, ¿no? Subenfríe demasiado veloz, ¿no? Y luego después sigo enfriando, ¿verdad? Sigo enfriando y aquí dice MS, ¿verdad? Y MF. Y vean que estas dos curvas ya no están con respecto al que al tiempo, ¿no? Son, ¿cómo le llaman? Una isoterma, ¿no? Son isotérmicas. Tanto la MS como la MF. Esta es martencita start, ¿va? Inicia la martencita y termina la ¿qué? La martencita. Voy a explicar que es la única transformación que no transcurre con el tiempo hacia la derecha. ¿Qué quiere decir? Si yo subenfrío por debajo de ¿qué? De 220 grados, lo que voy a formar es una nueva fase que ya no es ni perlita ni quién. Ni es vainita, es martencita, no importa, ¿va? Y esa fase se transforma instantáneamente. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto tiempo tarda en formar martencita? 0 segundos. ¿Va? En cuanto tú transcurres o corres por debajo de esta temperatura, lo que vas a formar es martencita, ¿no? Entonces ustedes toman su pieza de acero y lo meten al hielo, ¿qué van a obtener? Martencita. Y ustedes van a decir, entonces, ¿por qué tiene MS y MF, ¿no? Si no transcurre con el tiempo. Ah, pues resulta ser que esto es el porcentaje de martencita que voy a tener. ¿Sí? Aquí empieza la martencita, ¿no? Y aquí pondría tener 10% de martencita. Y aquí tendría el 100% de martencita, ¿no? Si enfrío por debajo de ¿qué? 110 grados, ya es pura martencita. ¿Qué queda en el restante? O sea, si tengo 90% de martencita, el restante que es, le llaman austenita que unstable, ¿va? Austenita retenida, ¿va? Le llaman en español, ¿no? Pero en realidad es austenita inestable, ¿no? Se queda atrapada ahí en el sistema, ¿no? Ya no transforma por el enfriamiento tan severo que se le da, ¿no? El 10% que queda no es ni perlita ni vainita, es austenita retenida, así le llaman. Esa austenita que la tengo ahí es como un pedazo de hielo, ¿verdad? Que quedó ahí tensado, ¿verdad? Y que está a 20 grados, pero es hielo. ¿Por qué? Ya no le das tiempo de transformarse. No le das porque la austenita, si ustedes saben, tiene un alto contenido de carbono. Si yo la desciendo demasiado rápido en temperatura, lo que formo es martencita, que son un montón de agujas, ya sin carburos. ¿Qué es la martencita? Pues básicamente es la austenita deformada, ¿no? Es como si al pedazo de material deformara su estructura cristalina y me queda esta que es la martencita, ¿no? ¿Sí? Y lo que va a suceder con la austenita es que como no le dejo sacar el carbono, ¿qué le va a pasar? Pues se va a quedar ahí en el sistema bailando, ¿no? Con alto contenido de carbono, ¿no? ¿Sí?
¿Dudas, preguntas de cómo se ve el diagrama TTT? Este es el de caricatura, ¿verdad? Ahorita ponemos uno de a de veras. Y dice ahí, el diagrama TTT está... Ok, este diagrama, como no es un diagrama de fases, es un diagrama cinético, ¿verdad? En un diagrama de fases hierro-carbono, ¿cómo se ve este diagrama? Es una curva de enfriamiento. Es simplemente una curva de enfriamiento, ¿no? ¿Cuántos diagramas tendría que construir aquí? Pues muchos, ¿verdad? Para distintas composiciones tendría que tener un diagrama distinto, ¿no? Porque cada uno de estos diagramas representa una curva de enfriamiento desde 730, ¿no? 750 hasta temperatura ambiente, ¿no? ¿Sí? Y ahí debería de estar, aquí debe estar dividido en cuándo empieza la martencita, cuándo empieza la vainita y todo esto, ¿no? Entonces, un diagrama de estos equivale a una composición. Y esa es la dificultad de los diagramas de fase, ¿no? Otra de las cosas es, ok, si ustedes se preguntaban cuál es el comportamiento de la cinética con respecto a la temperatura, no hay una ecuación que lo describa. No hay un solo modelo que diga, aquí esta es la ecuación para relacionar velocidad de qué, de transformación de fase con temperatura. ¿Qué hay que hacer para relacionar eso? Hacer todo un diagrama, ¿no? Que se llama el diagrama TTT. O sea, no hay una ecuación, hay una constante. K0 por exponencial, no, no existe tal cosa. Hay que hacer uno de estos para cada composición y para cada material, ¿no? ¿Sí? Ahí está lo triste, ¿va? Eso es lo parte triste, ni modo. Sí, es una fase inestable. ¿A qué me refiero con que es una fase inestable? Es como si usted dijera, ok, tengo hielo, no, lo voy a derretir. En el proceso le pongo muchísima temperatura y lo que formo ya no es agua, es otra cosa, ¿verdad? ¿Sí? Queda otra cosa ahí atrapada en el sistema, ¿no? ¿Sí? Tiene sentido. O cuando usted solidifica, ¿no? Tiene el agua ahí desordenada y luego agarra y la enfría demasiado rápido y no le da tiempo de ordenarse y formar una estructura cristalina, lo que va a formar es como un vidrio, ¿verdad? Todo mezclado, así los átomos todos golpeados por ahí. Eso es la vainita, ¿no? ¿Sí? Es una fase a la cual no le doy suficiente tiempo para difundir y como que intenta formar láminas de qué? De perlita y deja carburos por ahí, ¿no? O sea, hace lo que puede por sacar su carbono de la austenita, ¿no? Sí, vamos a ver cómo se ve la vainita, vamos a ver cómo se ve la martencita, todo este tipo de cosas va a quedar clarísimo. Ahorita, primero que nada, es leer el diagrama, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es un diagrama? Es una curva de enfriamiento de un material a una composición y lo que grafica es temperatura contra tiempo, inicio de transformación, fin de transformación, ¿no? Y para los aceros, pues tiene varias fases. Ahora, el diagrama de TTT no es único de los aceros. Yo puedo construir un diagrama TTT para cualquier transformación de fase. Puede ser de aluminio, de cobre, de titanio, ¿verdad? De lo que ustedes quieran, ¿no? Si ustedes saben que a una temperatura ocurre una transformación de fase, yo puedo construir un diagrama de fases. ¿Cómo? Llevando a cabo la transformación y viendo inicio y final de transformación. Por supuesto, la experimentación, pues ahí tendrán que ver cómo le hacen, ¿no? ¿Qué se hace normalmente? Lo que se hace para hacer un diagrama TTT es, ok, lo enfrío a 600 y digo, ok, por ejemplo, quiero ver cuándo llega al 50%, ¿no? Entonces lo enfrío a 600, pasa un segundo, pasan 5 segundos más o menos, y lo que hacen es templarlo, ¿no? Templarlo significa lo enfrían a alta velocidad, forman martencita y dicen, ok, lo que sucedió fue que hay aquí un porcentaje 50% de qué? De perlita y cuando lo enfríe, pues el resto es martencita, ¿no? Y cuando dejan transcurrir más tiempo dicen, ah, por más que lo enfríe ya no forma qué? Martencita porque ya terminó de transformarse en qué? A perlita, ¿no? ¿Sí? Ok, voy a poner algo muy importante. La austenita es como la materia prima, ¿no? De la transformación de fase. Es la fase madre, ¿verdad? De donde todo va a salir, ¿no? La austenita ahí está, es como el hielo que se va a derretir, ¿no? Se puede derretir en la forma 1, forma 2 o forma 3, ¿no? ¿Sí? Pero esta austenita se va a consumir. Conforme yo hago transformaciones de fase, ya dejo de tener a la austenita. Y la austenita es la única capaz de convertirse en perlita o en vainita o en qué? O en martencita. Si yo toda la austenita ya la convertí en perlita, por más que yo la enfríe después, ¿qué quiere decir? Si pasan 100 segundos, ¿no? 100 segundos es como por acá, ¿no? 100 segundos. Ya transformé todo en perlita. Por más que yo enfríe ahí a 0 Celsius, tome la pieza después de 100 segundos y la enfríe, ya no voy a formar martencita. Porque ya todo era, ¿qué? Perlita, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Eso es lo que va a pasar. Bueno, déjenme nada más entonces. Ya hablamos de cómo se ve en un diagrama hierro-carbono.
Y déjeme ponerle aquí este un poquito más chico para que quepa el otro diagrama. Ok, vamos a hablar entonces de las zonas de la lectura del TTT. Ya hablamos un poquito cómo se lee, pero dice, ok, todo lo que acabamos de decir, ¿no? El diagrama TTT se divide en líneas, ¿verdad? La primera línea a alta temperatura es la temperatura de ¿qué? De austerización, que es esta punteada, ¿no? Que ya hablamos ahí, que es aproximadamente, se cuenta, ¿qué? 727. Normalmente los diagramas TTT se utilizan para realizar tratamientos, ¿qué? Térmicos, por lo que siempre se lleva el material por encima de la temperatura de ¿qué? Y dice ahí, se espera un largo tiempo, ¿eh? ¿Cuánto es largo tiempo? Pues largo, ¿verdad? Lo vamos a dejar así. ¿Por qué me refiero que largo es largo? Pues depende de cada material. Depende de su geometría de la pieza, ¿no? Si la pieza es pequeña, pues rápidamente toda va a alcanzar la temperatura de austenización, toda esa austenita, ¿no? Pero su pieza es grande, ¿verdad? Imagínense que están un cilindro así enorme, lo están calentando, pues en el centro va a seguir frío, ¿no? Entonces tienen que esperar un largo tiempo, pues dependiendo de la geometría y el tipo de material, ¿no? Una vez que se haya transformado todo en austenita, se enfría el material de forma que isotérmica, es decir, se mete a baños, ¿no? Esta línea roja que está aquí, se mete a un baño isotérmico. Y dice ahí, ok, se mantiene a una temperatura constante. El ejemplo dice, por encima de la temperatura de austenización se forma austenita, ¿no? Estamos aquí en austenita. Y se enfría un baño ¿a qué? A 650. Esta es la temperatura que está marcada en rojo, ¿no? 650. La curva de enfriamiento sería la línea azul marcada. ¿Qué dice ahí? La curva de enfriamiento sería la línea marcada en rojo. Ah, ok, sí, ya. Y cruza en el primer punto, este primer punto, ¿verdad? El punto azul, ¿no? Cruza en el punto azul a la primera curva. ¿A los cuántos segundos más o menos? A los 3 segundos, dice ahí mi apunte. Donde comienza a transformar la austenita a ¿qué? A perlita, que es ferrita más ¿quién? Más cementita, ¿no? Antes de este punto el material sigue siendo ¿qué? Austenita, no se ha transformado. El material se mantiene a la misma temperatura hasta llegar al punto rojo, que es este, ¿no? Aproximadamente a los ¿cuántos segundos? 40 segundos. Donde se termina de transformar por completo la austenita en ¿qué? En perlita, ¿no? Perlita, ya no va a ser austenita, perlita pura, ¿no? Porque ya cruzó inicio y ¿qué? Y final de transformación. Lo que haga después, ¿verdad? No importa, porque el material ya está con su estructura final de ahí hasta todos los tiempos, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Vamos al break. Ya hablamos ahí también de la vainita, ¿no? Por debajo de la nariz, esta le llaman la nariz, ¿verdad? Debajo de la nariz se forma vainita y arriba de la nariz se forma ¿qué? Perlita. Sí, dígame. A los 200 y tantos ya empiezo a formar martencitas. Si yo enfrío por debajo de 220, ya tengo martencita. ¿Cuánta? Pues un porcentaje. 10%, 5%. Ajá. Después de la perlita, ¿qué? Ya no formo martencita. Porque ya crucé inicio y final de ¿qué? De transformación. ¿Qué quiere decir? Todo el material ya se transformó. Ya no tengo austenita para formar martencita. La austenita pues puede formar o perlita. Ajá. La austenita es la única que puede dar lugar a la martencita, a la vainita o a la perlita, ¿no? Dependiendo de cómo lo enfríen, ¿no? ¿Sí? Vamos al break y ahorita regresamos. Ya hablamos ahí de la nariz. Esta nariz que arriba de la nariz es perlita, abajo de la nariz es vainita y por debajo de esta temperatura es martencita, ¿no? Sí, ahorita ponemos el resto.